Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Schettino, le agradezco mucho que me escuche en este análisis de coyuntura de la semana que termina prácticamente con el mes de mayo. Hoy estoy grabando un poco antes, jueves 1 de junio, no, jueves 2 de junio, estoy grabando para usted este comentario que verá hasta el martes después de las elecciones que ocurrirán este domingo. Para usted ya pasaron en 6 estados de la República, de manera que no le puedo comentar acerca de las elecciones. Ya usted tendrá los resultados, me podrá decir cuántas ganó cada uno de los partidos. Habrá que hacer un análisis después de esto, pero yo se lo voy a dejar pendiente un rato, voy a estar fuera, pero le estoy dejando análisis más de largo aliento para este mes de junio. En el mes de julio regresaré usted a platicar acerca de la coyuntura. En este fin de mayo, inicio de junio, evidentemente tenemos en materia política varios fierros en la lumbre, como dicen. Por un lado, estas elecciones que, insisto, habrán ya ocurrido cuando usted escuche este comentario, pero no podemos platicar sobre ellas, todavía no ocurren. Eh, Hay además este enfrentamiento entre el presidente del PRI, el señor Alejandro Moreno, Alito, y el gobierno del presidente López Obrador, que se está dirimiendo en el estilo pues que ya estamos acostumbrados en México, con grabaciones de llamadas telefónicas, algunas hechas de forma ilegal, otras hechas por los mismos participantes en la llamada, como es el caso de lo que difundió el presidente del PRI, de su llamada telefónica con el, digamos, hombre fuerte del Partido Verde, que pues se sirvió como mensajero, según parece, de amenazas que venían del número 2 o del número 1 o de algún otro número. Lo que está claro es que cualquier persona que intente en este momento ubicarse como un potencial candidato en contra de la coalición presidencial, pues va a recibir un maltrato. El señor Ricardo Anaya, un potencial candidato con pues más reconocimiento de nombre, más popularidad, está fuera del país, no puede regresar porque tiene una acusación en contra que ya no tiene base, porque quien lo acusaba de haber participado en el soborno era el señor Lozoya, y ya reconoció que esto no fue así. Entonces pues esta acusación ya no debería existir, pero ahí va a estar para que el señor Anaya no pueda regresar y ser candidato. Yo le había comentado aquí que a mí me había sorprendido la habilidad del señor Alito para leer muy rápidamente la debilidad mostrada por el presidente en su intento de consulta de revocación de mandato y convertirse pues en un líder de oposición con muchas posibilidades rumbo al 24. Pues también le sorprendió al presidente y pues la gobernadora de Campeche sacó grabaciones para pues dejarlo en mala posición. Evidentemente lo que dice el señor Alito en estas grabaciones, que él dice que fueron manipuladas, no es muy recomendable, digamos, pero pues ya contestó diciendo, esto realmente es una guerra sucia porque yo no me presté a violar la Constitución y a hacer una reforma eléctrica en contra de los mexicanos. Ya ve cómo son los políticos que saben arroparse en la bandera nacional para defender sus proyectos, y en eso están. Este enfrentamiento va a continuar, no solamente con el señor Moreno, sino con cualquier otro u otra que se convierta en un potencial candidato que le preocupe al gobierno. Esto lo vamos a seguir viendo, entonces no se espante demasiado, y simplemente hay que seguir midiendo las cosas. Esto ya muy pronto se va a convertir formalmente en un proceso electoral. Yo
creo que para septiembre vamos a arrancar ya en el proceso de definición, porque pues al día siguiente de la elección de junio de 2023, en donde estarán en juego las gubernaturas de Coahuila y Estado de México, al día siguiente de esa elección empieza el proceso electoral del 24 de manera abierta. Entonces, el año previo a eso, los 9 meses de septiembre a junio, vamos a estar pues ya muy claramente tratando de definir los potenciales candidatos de una posible coalición de oposición. ¿Cuál es esta coalición? Pues en realidad hay dos polos en este momento que están jalando a los políticos. Uno es el presidente, que construyó un movimiento alrededor de su persona, que es Morena. Ese movimiento depende de él, no puede trasladarle a otra persona el liderazgo que él tiene, es un liderazgo personal, carismático. Esa coalición incluye a Morena y el PT, y la coalición de enfrente, el otro polo que atrae, es la coalición PAN-PRI-PRD. Los dos son del mismo tamaño, más o menos. Estamos hablando de 40, 42 puntos cada uno de esos dos polos. Y lo que resta, los otros, no sé, 15 o 20 puntos que quedan disponibles, debemos dividirlos entre Movimiento Ciudadano y el Partido Verde. Movimiento Ciudadano es más grande. En la elección de 2021, el Movimiento Ciudadano se llevó 7 puntos y el Partido Verde nada más 5. Entonces, pues esos dos partidos satélites, digamos, de las dos grandes polos de atracción, son los que definen en dónde está la mayoría con claridad. Hoy, Partido Verde está jugando con la coalición presidencial y Movimiento Ciudadano está fingiendo que hace oposición para, dicen ellos, construir un proyecto de largo plazo. Es una muy buena idea en condiciones democráticas normales. Hoy no estamos en eso, de manera que hoy no es una buena idea. No me queda claro si es un error de interpretación del señor Dante Delgado o nos está engañando y realmente quiere acercarse al presidente, pero que no parezca. Ellos dicen que no quieren participar de la polarización y sin embargo, pues lo que han estado provocando es que la polarización funcione no con el 100% de los votos, sino con el 80, 85, 90, dependiendo del estado. La participación del candidato de Movimiento Ciudadano le quita votos a todos y la disputa se hace sobre un pastel más pequeño, pero esto no ayuda en nada. Si en este momento Movimiento Ciudadano y Partido Verde se fueran al polo opositor, el presidente estaría perdido, no solamente para 2024, sino desde hoy. Es decir, si usted junta más de la mitad de los diputados, puede promover un juicio político. Y eso es lo que podrían hacer en este momento Movimiento Ciudadano, Partido Verde y la coalición PAN-PRI-PRD. Tendrían suficientes votos para decir, a ver, queremos juzgar al presidente porque ha cometido todos estos delitos, irresponsabilidades, violaciones a la Constitución. Hay surtido, los hemos platicado aquí, todo tipo de decisiones o acciones del presidente que van en contra del espíritu de la ley e incluso de la letra de la Constitución, de manera que se podría, pero para eso necesita usted más de la mitad de los diputados y la única forma de tenerlos es Movimiento Ciudadano, Partido Verde y coalición PAN-PRI-PRD. Hoy eso es imposible porque el Partido Verde, pues ya sabe usted, funciona como apéndice de la coalición presidencial. Pero esto es hoy. Dentro de un año, otra vez al día siguiente de la elección de Coahuila y Estado de México, a lo mejor ya no es tan buena idea estar en la coalición presidencial, a lo mejor se vuelve más atractivo estar en otra coalición. ¿De qué depende eso? Pues de qué tan claro le hablen al Partido Verde. Estoy hablando en clave, igual que aquellos. Ya sabe usted, el Partido Verde se vende muy fácil. Entonces, nada más es cosa de tener una idea clara del precio y de garantizar que se puede pagar y esto pues se va a resolver. Y entonces entraríamos en un proceso bien complejo. ¿Qué va a pasar de este día de hoy que usted me está viendo, martes 7 de junio, creo que es? ¿Qué va a pasar de aquí a el 7 de junio del 2023, que será
después de la elección de Coahuila y Estado de México. No tenemos idea, nadie sabe qué va a pasar en el futuro, pero sí podemos decir que estamos en un contexto internacional bien complicado, el más extraño desde hace 100 años. No habíamos vivido una circunstancia como la actual desde el periodo de entreguerras, entre la Primera y la Segunda Guerras Mundiales, que dieron como resultado el ascenso de personajes realmente impresentables al liderazgo de naciones como Italia, que en ese momento era un país relativamente pobre, a través del señor Mussolini, o de Alemania, a través de Hitler, que en ese momento ya era un país muy relevante, había peleado la Primera Guerra Mundial, la había perdido, digamos, en el desempate, al extremo de que fueron capaces de construir una fuerza suficiente para echarse la Segunda Guerra Mundial y ahí sí perder por goleada. Ese periodo que ocurre entre las dos guerras mundiales tiene muchos parecidos con el momento actual. Fue un tiempo en el cual las personas dejaron de entender lo que ocurría, se les vino abajo la forma en la que habían vivido durante pues, siglos. Recuerde usted, con la Primera Guerra Mundial termina lo que llamamos la Bella Época, termina la primera globalización, el patrón oro, Gran Bretaña, que había sido hasta inicio de la Primera Guerra Mundial la potencia global, al término de esa guerra ya no lo es, ya financieramente no tienen capacidad de aguantar, y adicionalmente no tienen ya el control de los mares del mundo, que empieza a ser sustituido por Estados Unidos. Eso fue parte del arreglo para que Estados Unidos entrara en la Primera Guerra Mundial al final a resolver el desempate que decía yo. Hoy estamos en una circunstancia similar, igual que ocurrió en aquella época. Se cae el comercio, se vienen abajo las democracias, llegan al poder personajes impresentables, y empezamos a construir enfrentamientos entre bloques. Hoy ese enfrentamiento, ya lo conoce usted, lo arrancó Rusia invadiendo Ucrania, en un error de su parte que ha permitido que Occidente se esté organizando de una manera más clara. Estados Unidos tomó el liderazgo que había perdido con Trump. Europa no se está sumando como uno esperaría, pero paulatinamente han ido logrando que esto más o menos se consolide, y estamos esperando a ver qué pasa con China. China está en problemas económicos serios, ya los hemos comentado aquí. En mi opinión, vienen del exceso de inversión que hizo China durante tantos años, que es el modelo de crecimiento asiático que ya hemos comentado también. Lo mismo hizo Japón, Corea y ahora China. Japón le pasó lo mismo que le está pasando hoy a China, en un exceso de inversiones que utilizaron para tratar de salir de la recesión de los años 70, recuperando el crecimiento de su época milagrosa. Esos años de, digamos, pues prácticamente la década de los 80, que fue el momento en el que todo el mundo dijo, no hombre, Japón va a ser el líder mundial. En 89 se derrumbó por completo, porque el exceso de inversiones significó que lo que usted invertía, pues nunca se usaba. Y si eso que usted invirtió no se usa para nada y no produce, pues no fue inversión, fue gasto. Eso es lo que le está pasando a China. Inversiones inmensas, edificios por todos lados que están vacíos y que ya no se van a llenar nunca. Y aeropuertos que no se usan, casi como nosotros, digamos. El resultado de esto es que el crecimiento de China, en mi opinión, ha llegado a su fin. Los datos que tenemos ahorita es que efectivamente no crece China, pero la mayor parte de mis colegas estima que eso se debe fundamentalmente al confinamiento en el que entraron ahorita por el COVID. Usted habrá escuchado en las noticias, cerraron ciudades, incluyendo Shanghai, que es una ciudad realmente importante. Yo sigo pensando que mi interpretación es preferible, pues, es mía, pues. Ya veremos con los datos si yo tengo razón o estoy equivocado. Si yo tengo razón, entonces el estancamiento de China ya será permanente, y esto va a implicar un enojo de la población que esperaba llegar a niveles de primer mundo. No llegaron, llegaron al nivel que tiene México, que no es un nivel bajo,
pero no es primer mundo. Entonces se van a enojar y Xi Jinping va a tratar de controlar todo esto al estilo pues, de las dinastías de los chinos, es decir, con violencia. Este año se tiene que resolver si Xi Jinping continúa otros 5 años más como presidente o de forma ya vitalicia, como él está intentando, o si finalmente el Partido Comunista Chino decide que no lo va a aguantar y lo cambian como correspondería. El presidente allá dura 10 años y Xi Jinping terminaría en 2023. Él ha estado trabajando para impedir eso. Se ha ido construyendo una imagen similar a la que tenía Mao para lograrlo y pues esa es su apuesta. Vamos a ver si lo logra, pero eso es algo de este año. De aquí a junio del próximo año vamos a ver qué pasa en China y esto va a tener repercusión global. Vamos también a ver qué pasa si efectivamente el presidente no fue a la cumbre de las Américas que lo invitaron. Esto debe haber ocurrido este lunes. Yo obviamente no sé si va a ir o no, usted ya sabrá si fue o no, y vamos a empezar a medir las respuestas de parte del presidente Biden, que pues está en niveles de popularidad muy bajos, como usted sabe, desde la salida de Afganistán que hicieron con las patas. Perdió mucha fuerza el señor Biden y no se ha recuperado de eso. Dentro de unos meses, en noviembre, hay elecciones intermedias en Estados Unidos. Todo indica que los demócratas perderán el control de ambas cámaras en el Congreso. Así que la segunda parte del cuatrienio que gobierna el señor Biden va a ser muy complicada y esos 2 años que faltan, pues son los del ascenso de candidatos del Partido Republicano. El señor Trump, sin duda, que trae muchísimo dinero ya recaudado para esa campaña, pero que trae encima sus ideas de andar apoyando a Putin todavía ahora con la invasión, y eso no le gusta a muchos estadounidenses. Pero hay otros loquitos ahí en el Partido Republicano, el señor Abbott, gobernador de Texas, que ya sabe usted cómo es, el señor Ron DeSantis, gobernador de Florida, y algún otro aparecerá por ahí, pero van a ser turbulentos estos 2 años después de noviembre. En particular para nosotros es relevante porque pues nos van a agarrar de punching bag, como lo hizo Trump en la elección pasada. Nos culpan de todo y hablan mal de nosotros y que la migración y las drogas y todo lo demás. Entonces, no van a ser un periodo tranquilo. Sigue la amenaza de una potencial recesión en la economía estadounidense. Recesión o no, las estimaciones de los economistas aquí en México para nuestra economía son bastante tristes. El Banco de México ya redujo su estimación de crecimiento, se está ubicando en el orden del 2%, 2.2 este año, 2.4 el próximo. El consenso de los expertos en las encuestas que hacen Banco de México o Citibanamex están en 1.8 para este año, 2 puntos para el próximo. Con esos crecimientos hablamos de que el sexenio entero terminará prácticamente con 0 crecimiento. Entonces, con todo ese contexto, el presidente no tiene las cosas fáciles. No tiene candidatos en su partido que sean así maravillosos. Evidentemente tiene a la señora Sheinbaum. Hay quien cree todavía que Marcelo Ebrard tiene alguna posibilidad. Él, por ejemplo, eso cree. Siguen con el mayordomo del conde Pátula, que ya no le vamos a decir a Dan Augusto, o al revés, pues. Vamos a ver qué tiene ahí, pero no tiene mucho de dónde mantener su coalición unida. E insisto, si las cosas se deterioran, la otra coalición, el otro polo, puede atraer a los satélites y con eso configurar un bloque del 60% de los votos de México. Y con eso ya alcanza. Y entonces pues se acaba el sueño del presidente López Obrador. Para aquel que dude de esto, recuerden, el presidente Carlos Salinas de Gortari en diciembre de 1993 era el presidente más popular de la historia. Había ya nombrado a su candidato, Luis Donaldo Colosio, había logrado aguantar el berrinche de Manuel Camacho, estaba a punto de iniciar el Tratado de Libre Comercio, era un éxito. En el transcurso de 1994, Carlos Salinas pasó de ser el presidente más querido de México al más odiado.
en un año. Porque pues si uno va poniendo alfileres para sostener todo, cuando se caen se siente bien feo. Y así estamos ahorita con puros alfileres. Mucha gente dice, oiga, pero pues la economía está bien, mire, el dólar está baratísimo, 19.50. Y otros dicen, mire, no hay deuda pública, o mire ustedes, ya hicieron un aeropuerto y están invirtiendo, no habían invertido nunca así en México. Montón de cosas que la gente cree. Yo no sé por qué, pero creo que tiene mucho que ver con una información muy limitada de la población, le dedican poco tiempo a esto, están en su derecho. Ven dos o tres fuentes de información, la mañanera, un canal de televisión, una estación de radio que repiten lo de la mañanera, y entonces van convenciendo de que no, pues sí está gobernando bien. Con Salinas les pasó lo mismo, y hubo quienes escribimos diciendo, oigan, esto está mal y vamos a tener un problema con el dólar. Nadie nos creía y luego vino el golpe. Ahora es lo mismo. La verdad es que las cuentas públicas están colgadas de alfileres, ya no hay capacidad de gestión en el gobierno porque han dejado en los huesos a la mayor parte de las secretarías, ya no tenemos posibilidad de reaccionar frente a circunstancias que van a ocurrir. Ya llegó el huracán, ya golpeó Oaxaca, ya no hay fondo para desastres, entonces no hay cómo mandar dinero. Algo sacarán de algún lado y luego pues van a destapar otro agujero y así van a estar en todos lados. Cuando estas cosas quedan a ese nivel de fragilidad, está uno realmente apostando a la catástrofe y eso es lo que está haciendo el presidente. Entonces, ¿qué vamos a tener en el futuro próximo? Pues un año de preparación rumbo a el año de definición. Este año de preparación, en mi opinión, inicia en septiembre. Estos meses, junio, julio, agosto, suelen ser de vacaciones. Por ejemplo, yo me voy de vacaciones un ratito. Pero septiembre ya empieza la disputa, pasando la elección, insisto, de Coahuila y Estado de México. Al día siguiente, esto va a ser la batalla campal. Y vamos a ver cómo llegan los distintos actores, pero yo le diría no se confíe, ni de un lado ni del otro. Y no espere que de un lado o del otro llegue alguien que vaya a resolver los problemas nacionales. Eso no va a pasar. Lo único que nos preocupa en este momento es cómo le hacemos para detener el proceso de destrucción institucional que promovió el señor López Obrador. Hay que detener eso y ya luego vemos cómo resolvemos todo lo demás. Ya se lo había yo dicho antes, se lo digo hoy. Le agradezco mucho que me esté acompañando en estos episodios que hacemos de Fuera de la Caja y le recuerdo, voy a estar unos días fuera, le dejo algunas colaboraciones de largo aliento, en particular la última que va usted a ver a fines del mes de junio. Me parece interesante, ojalá usted también y me dé sus comentarios para perfeccionar algunas ideas que le voy a presentar ahí. Y en julio regresamos para seguir platicando de coyuntura. Muchísimas gracias, esto fue Fuera de la Caja.